hoy, debate electoral 2023, la recta final. Hemos planteado los temas de seguridad y economía en espacios anteriores. Esta noche estamos listos para abordar otros aspectos que también preocupan a la población guatemalteca. Y por supuesto le doy la bienvenida a Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, Sandy. Como siempre, es un honor saludarte, amigos y amigas televidentes, y por supuesto el honor de estar ahí con ustedes en la comodidad de sus hogares. Precisamente hoy, los candidatos que nos acompañan responderán a una serie de interrogantes que tenemos sobre sus propuestas de trabajo en dos materias muy importantes: educación y salud. Así que les damos la bienvenida. Comenzamos con Ricardo Sagastume del partido Todos. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida al candidato del partido Voz, Manuel Villacorta. También nos acompaña el candidato del partido Victoria, Amílcar Rivera. Y con un cordial saludo, le damos la bienvenida a Rafael Espada, candidato del Partido Republicano. Antes de dar inicio, vamos a recordar cuáles son las reglas de este foro. Claro que sí, Sandy. Elemental y muy importante. Cada candidato tiene un tiempo de 2 minutos y medio para responder a las interrogantes que Sandy y su servidor les presentaremos. Solo si existe alguna alusión personal, tendrá 30 segundos para responder a la misma. Esperamos que cada uno de los candidatos invitados en esta noche aproveche el espacio para dar a conocer sus planes de trabajo. Y como siempre, vamos a tener un reloj semáforo que nos indicará el tiempo destinado para cada candidato. Así que recibimos también las preguntas en unos sobres que nos dieron cerrados de manos de nuestra productora minutos antes de iniciar con este foro. Y el orden de respuesta de los candidatos también fue sorteado. Vamos a iniciar con el foro en el tema de educación. Permítame ponerle en contexto. Los países en desarrollo han conseguido enormes avances en materia de asistencia a clases y la cantidad de niños escolarizados ha aumentado en todo el mundo. Estas mismas sociedades han logrado desarrollo económico, innovación, fortaleciendo a las instituciones y, por supuesto, un gran incremento en la cohesión social. En pocas palabras, el Estado que invierte en educación logra un verdadero desarrollo en la sociedad. También ayuda en la productividad e incide en la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a dar inicio ahora con las preguntas. Así es, Andy. La pregunta entonces que les planteamos ahora mismo a los candidatos invitados esta noche es la siguiente: ¿cuál es su plan para mejorar la calidad en la educación de nuestro país? Escucharemos la propuesta de Ricardo Sagastume del partido Todos. Muy buenas noches a mis amigos, compañeros aquí hoy presentes, público que nos escucha. La calidad de educación, cómo subirla, pero yo quiero retomar un presupuesto prioritario y es realmente para poder pedirle al Estado que cumpla con sus funciones esenciales, como es garantizar la vida, la libertad, la salud, la justicia, el bien común, el bienestar de las personas, la familia, la educación y la salud. Estamos hablando de qué país, porque nos decían en la introducción países en desarrollo. Y los países en desarrollo, y bien lo mencionaron, son estados fuertes, estados potentes, estados seguros que dan confianza, credibilidad y certeza. Pero los guatemaltecos, ¿qué es lo que tenemos? Y para poder responder esta pregunta y el resto de las preguntas que vamos a compartir con ustedes, regreso a los 5 ejes de mi plan de gobierno y especialmente al eje primero, que es rescate de la República y de la institucionalidad. Necesitamos instituciones fuertes. Un estado como el estado guatemalteco, que ha estado abandonado por 38 años por cada gobierno durante cada 4 años. Un estado que ha sido gobernado por los políticos menos capaces y menos preparados. Hoy los llaman políticos corruptos. Un estado que ha abandonado a la niñez, a la juventud, a los hombres, a las mujeres, pero ha abandonado el cumplimiento de sus funciones esenciales. Es un estado que primero tenemos que ponerle orden y esa es la propuesta inicial. Si queremos que nos dé educación y salud y las demás funciones esenciales, necesitamos retomar el control del Estado con un equipo de trabajo, con un grupo de ministros y un equipo
técnico y profesional que en alguna medida debe fundamentalmente poner en orden al Estado si le podemos exigir. Un Estado que se rige y un gobierno que se rige sin respetar la Constitución Política de la República, como nos ocurre hoy con los gobiernos y los políticos que nos han gobernado, es un Estado sin reglas y sin control. Por eso necesitamos retomar el control. ¿A quién no le interesa el control y respeto a la ley? A los corruptos. Muchas gracias, presidenciable. Ahora vamos a escuchar la propuesta de Rafael Espada del Partido Republicano. Muy buenas noches. La educación y salud es la parte prioritaria de cualquier país. Los felicito por haber escogido estos dos temas que para mí son los más importantes para el desarrollo de un país. La parte económica es importante también, pero en educación específicamente, Guatemala está en un abandono total. Tenemos que reestructurar todo el programa educativo, comenzando desde la preprimaria, primaria, secundaria, y que todos pudiéramos llegar a la universidad o a centros tecnológicos. Es cierto que se necesita dinero, sí, pero el dinero va a venir con la transparencia, la organización y el desarrollo del país. La educación es la base para poder crecer, para hacer dinero, para hacer industrialización como lo que queremos nosotros. Para desarrollar un país tenemos que estar educados. Pero para estar educados tenemos que comer bien, tenemos que estar bien. Entonces, salud y educación son los dos temas más importantes que en nuestro plan de gobierno están centralizados. Y es lo que he hecho yo toda mi vida, educar y dar salud, que es la base del desarrollo. Creo que los presupuestos son tremendamente carentes. Sabemos todos que la educación tiene un presupuesto bajísimo, el 2.7 del Producto Interno Bruto. Son 22.000 millones de quetzales que no alcanzan, tienen que duplicarse o triplicarse. En salud lo mismo, vamos a hablar de salud después, pero en educación estamos tremendamente mal. Entonces, reestructuramos la base, reestructuramos los estudios, entrenamos a los profesores mejor, les pagamos mejor, estructuramos mejor el magisterio, controlamos los sindicatos para que no destruyan el magisterio, que es lo que ha pasado en Guatemala. Entonces tenemos que reestructurar esta situación dando más aporte monetario, más organización y un sistema que comienza con el niño de 1 a 4 años, en los cuales yo sí tengo experiencia y podemos tener al niño en el área preprimaria con un desarrollo de guarderías educativas que después llegan a la primaria, a la secundaria y preparen bien al estudiante desde la infancia menor. Muchas gracias por su respuesta, candidato Espada. La pregunta que estamos trabajando ahora mismo es la siguiente. ¿Cuál es su plan para mejorar la calidad de la educación en el país? Escucharemos la propuesta de Manuel Villacorta del Partido Voz. Muchas gracias, buenas noches. La educación en los países desarrollados se ve como un pacto nacional. Es decir, es una prioridad, es fundamental. Pero sí podemos decir que en Guatemala la educación dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Es un niño privilegiado el que puede acceder a la educación. Reitero que la educación en Guatemala dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio y en mi gobierno eso no lo podemos permitir. El nivel de escolaridad de Guatemala es muy bajo, 2.3 años en el área urbana y 1.3 años en el área rural. Sabemos perfectamente bien que tenemos una falta de cobertura escolar en todo el territorio nacional. 34.000 escuelas, de las cuales el 80% está en pésimas condiciones. Hay una pobreza permanente, sistémica, que obliga a los niños y a los jóvenes a trabajar desde muy temprana edad. Por tanto, Guatemala presenta índices de trabajo infantil demasiado altos, lo cual debe ser condenable y no debe ser permitido, pero es producto de este modelo. La falta de maestros en las escuelas es otro de los grandes problemas que se está teniendo por distancias, por recursos, por capacidades. La falta de maestros es grave y afecta. La ausencia de equipo, la ausencia de materiales didácticos. Sabemos que las escuelas públicas están en pésimas condiciones. Y los padres no identifican en la educación un recurso que garantice a los niños algún tipo de ventaja. Se dan cuenta que pasa el tiempo y que los niños realmente no logran, a través de la mala educación que reciben, por lo menos acceder a un nivel de vida mejor.
En mi gobierno, nosotros vamos a retomar la rectoría del Estado en materia de educación, y no solo para la educación pública, también para la educación privada, porque sabemos que ahí hay problemas. Maestros calificados y responsables. No más educación memorística y conductiva. Necesitamos una educación práctica y técnica que conlleve al desarrollo de las aptitudes laborales intrínsecas de cada niño. Y una educación bilingüe, que es urgente que nuestro país la tenga. Nos hemos rezagado y nosotros la vamos a implementar. Muchas gracias, candidato Villacorta. Vamos ahora con el turno de Amílcar Rivera del Partido Victoria. Usted que me ve desde la comodidad de su hogar, quiero decirle que si usted es contemporáneo mío o es mayor que mi persona, usted se acordará cuando recibimos clases nosotros en el siglo pasado. Y usted ve lo que sus hijos o nietos reciben el día de hoy y es exactamente lo mismo. Eso significa que a esta generación la están enseñando con una educación del pasado. Las escuelas antes estaban mejor, hoy están peor. La educación ha venido en un deterioro. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Por la corrupción. La corrupción es la que nos tiene de esta manera. Y hay sectores del país que han manejado a los presidentes, que han manejado a los ministros de educación, que están interesados en que sus hijos y sus nietos no tengan una buena educación. Porque esta gente lo único que quiere es que los hijos de ellos se eduquen y no quieren que sus hijos tengan mejores oportunidades. Yo estoy aquí porque no me resigno a que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no tengan la oportunidad de tener una buena educación. Yo estoy aquí porque no me resigno a aceptar que no se puedan arreglar las escuelas. Yo no me resigno a que la educación haya quedado suspendida en el pasado. Por eso estoy aquí y por eso le pido a usted que me permita ser su presidente, porque el sistema corrupto que nos ha gobernado durante todos estos años no le quiere dar oportunidades a sus hijos. Sí se puede tener una mejor educación, sí podemos traer la educación del pasado al presente tecnológico. Si usted me permite ser su presidente, yo sería un presidente con liderazgo y con autoridad para lograr que sus hijos tengan una buena educación con tecnología y los pueda preparar para el futuro que ellos se merecen. Gracias a los candidatos por sus respuestas. Sin duda alguna, para poder tener un buen rendimiento académico, es necesario también tener escuelas en óptimas condiciones con una buena infraestructura. Por eso la siguiente pregunta para los presidenciables es: ¿cuál es su propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes? Iniciamos con Ricardo Sagastume del Partido Todos. Muchas gracias. En realidad, para tener escuelas dignas volvemos a hacer el mismo planteamiento. Yo no vengo hoy aquí a hacer ofertas y ofrecimientos sin antes decirles que para poder cumplirle a la población y para poder ser el presidente de la oportunidad, como lo hemos planteado en los últimos 2 eventos en que hemos participado acá, tenemos que tener que el Estado funcione. Un Estado que funciona al ritmo del siglo XIX y aún funcionando al ritmo del siglo XX, es un Estado obsoleto, un Estado que no está respondiendo a las necesidades y a la velocidad en que va el mundo y sobre todo hacia donde nosotros queremos llevar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestro mayor capital humano. Ese Estado hoy, si no lo hacemos que cumpla básicamente convertirse en cada ministerio, en el caso del Ministerio de Educación, en el ministerio, el ente rector. Tiene que recuperar su autoridad siempre y cuando el presidente de la República le da la autoridad y el ejemplo que debemos tener. Para construir escuelas dignas tenemos que retomar el control también del Ministerio de Educación. Cuando hablamos de tomar la institucionalidad y de recuperar la República, significa, como equivocadamente han hecho nuestros gobernantes,
Ellos solo saben mandar. Nosotros estamos proponiendo gobernar, pero gobernar es poner orden, dar autoridad, dar confianza, credibilidad y certeza. Y una vez logremos recuperar las instituciones y hacer que nuestros máximos funcionarios cumplan con la ley suprema, que es la Constitución Política de la República, entonces vamos a poderle cumplir a cada uno de ustedes, cada uno de sus sueños. No podemos hacer que sus sueños no se cumplan porque tenemos un Estado desfasado y un Estado gobernado por políticos corruptos. Por eso me metí en la política, porque también yo estoy cansado y estoy aburrido de estar cada 4 años planteando a cada político y a cada partido político cuál es la lista de Santa Claus que queremos los guatemaltecos para que respeten nuestras garantías y nuestros derechos fundamentales, los más elementales. Hoy hablamos de educación y salud, pero para ello nosotros tenemos que tener el control y solo así vamos a poder cumplir sin mentirles. Muchas gracias por su respuesta, candidato Sagastume. La pregunta es, ¿cuál es su propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes? Escucharemos la propuesta de Rafael Espada, candidato presidencial del Partido Republicano. Yo seré el presidente del siglo XXI. El siglo XXI exige una estructura moderna en la educación. Y el niño no puede aprender con métodos antiguos. Tenemos que transformar electrónica y dignamente con una forma práctica la mente del niño. Necesitamos hacer una conectividad total en el país. Necesitamos electricidad, fondos, pero tenemos que conectar en forma virtual la educación. Se tiene que transformar totalmente la educación del niño. Y como dije, se puede comenzar desde el área preprimaria, primaria y por toda la línea de educación. Esto se logra también entrenando mejor a los catedráticos y poniendo un crecimiento progresivo de esos presupuestos en educación. Definitivamente la educación es nuestra base en el partido y la educación tiene que llegar a desarrollarse y complementar la vida de todos estos niños y este futuro del país. Tenemos que mejorar las escuelas, toda la infraestructura tiene que venir y vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que va a dar esa modernización del sistema, esa modernización de equipos, toda transformación al verdadero siglo XXI de la nueva Guatemala. Muchísimas gracias al candidato Espada. Es momento de escuchar la respuesta sobre esta pregunta que estamos planteando de la propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes de Manuel Villacorta del partido VOZ. Gracias. Bueno, la infraestructura, en este caso escolar o educativa, lleva un proceso relativamente lento. Miente quien dice que puede tener una infraestructura escolar en muy poco tiempo. Primero, porque la infraestructura lleva procesos de construcción. Segundo, por la escasez de recursos que tiene el Estado para la inversión pública o directa. Tenemos que empezar por la recuperación, como ya lo dije, de la red escolar, de la infraestructura nacional escolar. Tenemos que remozar lo que se pueda y ampliar la creación de nuevas escuelas, pero fundamentalmente con análisis prospectivos, no improvisando. Porque cada escuela está al servicio de una comunidad. Hay que hacer un análisis etario de los niños, la proyección de crecimiento, la demanda en primaria, secundaria o diversificado, por ejemplo. Pensar hacia el futuro. Pero sabemos, por ejemplo, que en Guatemala hay ahora, según el Ministerio de Educación, 32.600 escuelas, de las cuales virtualmente 10.000 están inservibles. Es decir, el 30% de la infraestructura escolar ya no funciona. El 70% de todas las escuelas no posee sanitarios funcionales. Es aberrante ver esas condiciones. Y carecen de drenajes. El 60% de las escuelas también carecen de agua potable. El 30% de todas las escuelas carecen de energía eléctrica. ¿Qué vamos a hacer? Siendo objetivos y dada la magnitud de la crisis, urge trabajar en una alianza entre el Ministerio de Educación, las municipalidades, las asociaciones de la propia sociedad civil y un voluntariado social, para trabajar entonces desde los recursos disponibles que se tengan en la creación de una nueva infraestructura. Debo decir que durante la época de la pandemia,
Fue una oportunidad de oro para el gobierno de Yamatei trabajar aceleradamente en la mejora de la infraestructura. Pero no, se dedicaron al saqueo y al robo. Entonces, pues evidentemente es tiempo perdido. Necesitamos una profunda reforma en el tema infraestructural y en todos los ámbitos, en construcción, en recurso técnico, en recurso didáctico y sobre todo en servicios para los niños que sí la merecen. Muchas gracias por su respuesta, candidato Villacorta. Amílcar Rivera, del Partido Victoria, ¿cuál es su propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes? Guatemalteco, usted ya sabe cuál es la enfermedad que tiene nuestra nación. Usted sabe cuál es el cáncer, lamentablemente, que ha estado por muchísimos gobiernos incrustado en el Ministerio de Educación. Y eso es la corrupción. ¿Y cómo podemos cambiar? Planes hay. Guatemala es el país que está más sobreestudiado y que más planes tiene. Pero nunca se realizan esos planes. ¿Por qué? Por la corrupción que tanto daño nos ha hecho. ¿Y cuándo empezamos a combatir la corrupción? Hoy. ¿Y cómo lo estamos haciendo los del Partido Victoria? Mi proyecto que yo estoy liderando, no aceptando financiamiento de los que han manejado el Ministerio de Educación toda la vida. Porque atrás siempre están los mismos intereses, la misma gente. Le cambian rostros adelante, pero siempre atrás están los mismos. Claro, algunos me dicen, Amílcar, eso te da una desventaja publicitaria. Pero yo quiero que Guatemala cambie. Yo quiero que sus hijos tengan una oportunidad. ¿Cómo? Yo no me explico cómo pueden hacer esos candidatos que en cada poste tienen un rótulo, principalmente Sandra y Mulet. ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan esos recursos? Ya vendieron el futuro de sus hijos. Otra vez están comprometiendo el Ministerio de Educación. Dinero en Guatemala hay. Yo me recuerdo, usted se recuerda, si estudió en una escuela pública cuando usted era pequeño. Antes no hacían falta escritorios, pero cada año hacen falta más escritorios y el gobierno ni la capacidad de mandar escritorios tiene. ¿Será porque no hay dinero? ¿Será porque no se puede ejecutar? Señores, es porque se están robando literalmente el dinero por la corrupción y porque la maña que han tenido los políticos es vender los ministerios. Y al final tenemos presidentes títeres. Si usted me permite ser su presidente, yo voy a ser un presidente con liderazgo y con autoridad. Yo le voy a garantizar a usted que sus hijos tengan una educación de calidad y de este siglo para prepararlos al futuro que ellos tanto requieren. Muchas gracias por su respuesta, candidato Rivera. Por favor, candidatos, pongan mucha atención a este proverbio japonés que les voy a compartir en este momento. Mejor que 1000 días de estudio diligente es un día con un gran maestro. Precisamente los maestros y maestras en Guatemala deben inspirar, despertar la curiosidad y el conocimiento en sus alumnos. Es necesario potencializar la formación docente en nuestro país. La pregunta en concreto para ustedes, señores candidatos, es la siguiente. ¿Qué medidas tomará su gobierno para garantizar que los maestros y maestras reciban una capacitación adecuada? Escucharemos la propuesta de Ricardo Sagastume, presidenciable del partido Todos. La pregunta es, a la fecha, ¿el Estado ha podido cumplir para poder brindar lo que nos están pidiendo que respondamos? La respuesta es no. Sigo insistiendo, un Estado que no tiene la capacidad ni la estructura, sobre todo la solidez para poder cumplir con sus funciones más elementales, difícilmente va a poder cumplir hoy con una demanda tan grande, especialmente no solo del lado de los estudiantes, sino también de los docentes, como bien nos plantearon, deben inspirar. Pero para ello también tenemos que sentarnos a platicar, no solo con los padres de familia, con las juntas escolares, sino también hoy estoy haciendo un llamado a la unidad guatemalteca y estoy invitando a los sindicatos del Ministerio de Educación, porque no podemos
pretender mejorar la calidad educativa del docente si realmente no nos sentamos con esa estructura y esa organización que efectivamente es un derecho constitucional y es un derecho humano de los trabajadores a asociarse y reunirse en sindicatos para mejorar su condición tanto de miembros de ese sindicato como de determinado sector, pero no se deben de olvidar que también deben estar al servicio de la comunidad. Que nos vamos a sentar con ellos, con los padres de familia y encontrar los mecanismos, definitivamente lo tenemos que hacer y tenemos que dar el ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a dar invitándolos a participar. El Estado y el Ministerio de Educación, nosotros hemos propuesto dentro de ese plan primero del eje de nuestro gobierno es congelar el presupuesto del Estado porque tenemos que hacer una revisión de los presupuestos del gobierno en su totalidad. Pero en el caso del Ministerio de Educación tenemos que hacer una reestructuración y una reorientación, porque sí pretendemos y debemos hacer que ese presupuesto se utilice para inversión, mejores escuelas, servicios de internet, servicios básicos que hoy no los tienen, no hay agua, no hay luz, no hay las condiciones básicas para que nuestros niños estén, pero también necesitamos darle esa formación a nuestro capital docente. Un llamado a la unidad de los guatemaltecos. Queremos trabajar, darnos la oportunidad, sentémonos con ustedes. Vamos a replantear la pregunta que estamos conociendo. ¿Qué medidas tomará su gobierno para garantizar que los maestros reciban una capacitación adecuada? Escuchamos la propuesta de Rafael Espada del Partido Republicano. Me alegro de escuchar esta pregunta porque nos concentramos siempre en el educando, no en el educador. Y el educador es tan importante como el niño que está recibiendo la educación, como se dijo anteriormente. Nos tenemos que concentrar en preparar mejor al maestro, darle un ambiente más positivo, constructivo, devolverle la dignidad al maestro. El maestro tiene salarios muy bajos, horarios muy irregulares, pero tenemos que estimularlo. Pero los padres de familia tenemos que envolvernos directamente. Tenemos que cooperar con ellos, averiguar qué padre de familia va a ver la escuela del niño, va a ver qué necesita la maestra o el maestro, cómo están los baños, cómo está la estructura. Los padres también tienen que cooperar y entrar y formar parte del equipo. Es una asociación de padres, maestros y educandos. Pero esto es lo que nos lleva a preparar mucho mejor y darle dignidad al catedrático. Los sindicatos se han aprovechado de estas maniobras, han hecho maniobras extorsionistas para productos personales. Sin embargo, debemos dedicarnos a que estos maestros tengan dignidad, incluso llevarlos a un experimento de ser formadores y empresarios. Pueden volverse empresarios de la educación, pueden formar escuelas, entrenarlos a formar una estructura empresarial fuerte en la que los profesores, catedráticos y preparadores tengan una estructura bien preparada con el apoyo total del gobierno en su preparación, en su estructura y su planificación. Hoy en día con la virtualidad, yo regreso a la virtualidad porque es lo que nos ha llevado a un siglo XXI. Hoy en día la educación es totalmente diferente. Tiene que ser preparación anterior, discusión con el alumno y una visión progresiva del proceso educativo, que tiene que mejorar y tiene que llevar a Guatemala a una línea mejor. Candidato del partido Voz, Manuel Villacorta, es su turno de responder. Le escuchamos. Nosotros desde el partido Voz estamos muy conscientes que los maestros son realmente la vanguardia del proceso educativo nacional. Hemos creído fundamental trabajar en una nueva doctrina educativa, ¿verdad? En donde el maestro esté comprometido permanentemente con esa entrega hacia la educación. Que el maestro sepa que puede hacer una carrera de larga data y terminar sus días dentro de esa carrera habiendo cumplido con esa misión. Pero, ¿cómo están los maestros en Guatemala? Evidentemente sabemos que los maestros en Guatemala son un sector que ha sido abandonado, que han tenido que salir a las calles a través de los movimientos sindicales para exigir mejoras salariales. Un poco lo que pasa con los
trabajadores del sector salud. No deberían los maestros tener que exigir sus derechos en función a una demanda sindical, porque el Estado está obligado a pagarle lo suficiente. Además de esa dignificación salarial que el maestro necesita programas permanentes de formación, que se le forme, que se le actualice con todas esas dinámicas técnicas modernas que son tan cambiantes en el mundo de un día para otro. Pero también necesitan el reconocimiento, la motivación y el estímulo para continuar. Yo creo que necesitamos que aquellos maestros que se gradúan del diversificado puedan enseñar del primero al sexto año primaria, tienen la capacidad, pero necesitamos de un profesorado universitario que pueda enseñar en los básicos y el diversificado, porque esto es el ámbito preuniversitario, y que se pueda hacer una carrera profesional, que se pueda optar a licenciaturas, que se pueda optar a maestrías, incluso doctorados, como en otros países, y que en un momento dado estos maestros dejen las aulas para convertirse en los equipos administrativos y estratégicos de la formulación de la política pública en materia de educación, como pasa en otros países. Es decir, un desarrollo integral, porque el maestro también es un ser humano y necesita ese reconocimiento. En mi gobierno, evidentemente, el maestro será el principio del modelo educativo nacional. Conocemos ahora la respuesta sobre qué medidas tomará su gobierno para garantizar que los maestros reciban una capacitación adecuada por parte del presidenciable Amílcar Rivera del Partido Victoria. Uno de los recursos más importantes del sistema educativo definitivamente son los maestros. Pero no solamente es una capacitación, sino que también tenemos que resolver ciertos problemas que hoy los maestros están padeciendo, pero que todos lo sabemos, pero los maestros son quienes lo sufren. Por ejemplo, aquellos maestros que están por contrato y que han pasado los años, 10, 8, 12, 14 años, muchos de ellos, y no gozan ni de estabilidad laboral ni de su escalafón. Entonces también el maestro tiene que estar motivado, que es parte de. Entonces, en mi gobierno, todos los maestros que están por contrato los vamos a trasladar al renglón 011 para que estén presupuestados, puedan gozar de su escalafón y puedan tener estabilidad laboral porque se la merecen. Pero también tenemos que, con mucho cariño para mis maestros, si me están escuchando, miren, la pandemia también desnudó que muchos maestros pues no están muy actualizados en tecnología. Con mucho respeto lo digo, pero es la realidad. A mí siempre me ha gustado hablar con la verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Necesitamos, así como se tiene el PADEP, que también tengamos una actualización tecnológica para nuestros maestros. Porque en mi gobierno lo que yo quiero es que cada niño y los maestros puedan tener su tablet, su computadora, para que podamos tener una educación del presente tecnológico. Pero por supuesto, para ello necesitamos actualizar a los maestros. Y por esos maestros va a estar la actualización tecnológica para ustedes disponible, como funciona el PADEP, para que ustedes puedan ir a recibir esa actualización y puedan tener también su motivación, que para mí es muy importante. El otro aspecto, miren, tenemos maestros que tienen tanto problema financiero con el Banco de los Trabajadores que también tenemos que resolverlo, porque las tasas de interés son altísimas. Entonces, para mí, que el recurso humano es lo más importante, nos debemos de preocupar por ellos también, para que ellos también vayan a dar clases, pero que puedan tener toda una estabilidad y una tranquilidad. Y en mi gobierno, usted, maestro, la va a tener. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta y mientras tanto les voy a contextualizar. Hay miles de maestros que están sindicalizados. El Ministerio de Educación tiene más de 40 sindicatos, de hecho. Hace algunas semanas, por ejemplo, uno de ellos pues paralizó la educación por 2 días y lograron que el Congreso de la República suspendiera una iniciativa de ley que los sindicalistas no querían. Y estamos hablando específicamente de uno de los sindicatos que es el más grande del Ministerio de Educación, que es el Sindicato de Trabajadores de Educación, el STEG. La pregunta en específico que tenemos para ustedes, presidenciables, es ¿cómo será la relación que tendrían ustedes de llegar a la presidencia con los sindicatos? ¿Sería dócil
o de autoridad? Iniciamos con Ricardo Sagastume de Todos. Muchas gracias. Definitivamente, cuando hablé que el primer eje de mi gobierno y de nuestra propuesta es retomar el control de la institucionalidad del país y recuperar la república, lo comenté, no es mandar, es gobernar. Y para poder gobernar se tiene autoridad. Y para tener autoridad se tiene que estar dispuesto a sentarse en la mesa a discutir incluso con los sindicatos y con todas aquellas personas que de alguna manera están impidiendo que la educación para nuestros niños, jóvenes y adolescentes verdaderamente no sea ese privilegio que se menciona, sino que verdaderamente sea un derecho que les permita a ellos recuperar su dignidad y tener una vida con futuro en sus manos. La verdad es que hoy reitero el llamado a esa unidad de los guatemaltecos, porque para confrontar no queremos otros 36 años de guerra. Estamos en pleno siglo XXI, un siglo donde es ya la sociedad del conocimiento. Guatemala ya lleva muchos años de retraso. La pobreza, el decaimiento de los salarios, la deserción escolar, la falta de infraestructura, pero sobre todo un gobierno que es un gobierno verdaderamente incompetente e incapaz. Por eso necesitamos hacer una reestructuración, pero no la podemos hacer solos. Los padres de familia hoy en muchas escuelas se encuentran con que ya no tienen maestros y no los tienen incluso antes de Semana Santa. ¿Y qué han hecho en las escuelas? Juntan a los padres de familia para que miren ellos qué hacen para juntar de los escasos recursos que tienen para contratar maestros, mientras el ministerio se da el lujo de poder asignar nuevos maestros. Esa no es la educación que queremos. Pero tener autoridad no quiere decir sentarnos a discutir, a platicar y a buscar la unidad de los guatemaltecos. Tener autoridad no significa en su momento poner en su lugar las violaciones y los abusos que pudieran estar cometiendo. Por eso hoy, de nuevo, públicamente extiendo una llamada a los señores sindicalistas, a los líderes sindicales, para que tomemos conciencia. Solo nos queda una oportunidad y no nos podemos volver a equivocar. Esa oportunidad es el 25 de junio y si a partir de esa fecha nosotros no tomamos esa nueva ruta, no vamos a poder resolver el problema. La pregunta que estamos trabajando en este bloque es: ¿cómo será la relación que tendría usted de llegar a ser presidente de la República de Guatemala con los sindicatos de educación? ¿Dócil o de autoridad? Escucharemos la respuesta del candidato Rafael Espada del Partido Republicano. Pues definitivamente con autoridad. Tenemos que dar autoridad. Y autoridad hay que ejecutarla. Podemos discutir, podemos platicar, pero aquí va a haber autoridad. Y no necesitamos politiqueros débiles siendo presidentes de este país, que tratan de ceder con los extorsionadores. Tenemos que parar la extorsión, tanto en los sindicatos como en las cárceles. Tenemos un problema de corrupción tremenda. En los sindicatos, desafortunadamente, hay mucha corrupción. Hay que parar esos procesos y cooperar en pro del proceso educativo. No solo, como dije, el estudiante, sino el maestro. El maestro se tiene que dignificar. El maestro siempre dice los sindicatos que protegen a los sindicatos magisteriales. No son sindicatos magisteriales. Son sindicatos de politiqueros oportunistas que están destruyendo el magisterio. Tenemos que parar esto. Tenemos que ser muy firmes, muy dignos y respetuosos. Yo conozco a los maestros. Soy hijo de una maestra. Vi todo el proceso de una maestra dedicada 40 años a la educación de este país. Y vi los sacrificios que pasaban, los bajos sueldos, las pocas oportunidades. Tenemos que tecnificar y dignificar al maestro, no usarlo como utensilio para beneficios personales de politiqueros. Los politiqueros paran. Un presidente ahora tiene que ser firme, ejercer la autoridad que le da la Constitución y cooperar con un equipo constructivo para que este país salga adelante con una educación moderna del siglo XXI. Gracias, candidato. Vamos a escuchar ahora la respuesta de Manuel Villacorta del Partido Voz. En el Partido Voz, nosotros reconocemos, en definitiva,
el derecho que tienen todos los trabajadores en nuestro país de optar a la organización sindical. Valoramos ese derecho a la organización sindical y por lo tanto que a través de los sindicatos los trabajadores puedan trabajar en función de alcanzar aquellos objetivos que tienen para trabajar en condiciones aptas, empezando evidentemente por la dignificación salarial. Es un logro del sindicalismo que tiene que velar por los derechos de los trabajadores, pero en el caso de los sindicatos públicos no se puede ni se debe olvidar que dependen de ese salario que está generando la propia población a través del pago de impuestos. Es decir, que un sindicato, en este caso el Ministerio de Educación, debe obviamente velar por los intereses de todos sus trabajadores, en todos los ámbitos, pero también no puede olvidar que tiene un compromiso con la sociedad. Lo que ocurre, por ejemplo, con los profesionales de la Universidad de San Carlos. Se es médico, pero hay un compromiso social. Se es ingeniero o ingeniera, pero hay un compromiso social porque la sociedad nos pagó la carrera. En los sindicatos del Estado tiene que tenerse presente que está bien reivindicar los derechos laborales, pero que hay un compromiso con la sociedad porque esa sociedad es la que mantiene vivos a los sindicatos y a los trabajadores del Estado. En mi gobierno no vamos a permitir ningún chantaje, ni vamos a dar pie a reuniones privadas con ningún dirigente sindical, ni con ningún sindicato en particular. Bien se nos dijo al principio que tenemos aproximadamente 40 sindicatos en el Ministerio de Educación. Mi acción va a ser, desde un principio, abrir una mesa de negociación con todos los sindicatos legalmente instituidos, abierta, invitar a la prensa, a todos los sectores de la sociedad civil, porque va a ser un diálogo abierto y franco con los trabajadores de la educación pública. Vamos a ir por la vía del diálogo, del uso de la razón, de la concertación. Jamás vamos a recurrir al autoritarismo. Estoy convencido de que bajo esa línea, el sindicalismo, y en este caso del Ministerio de Educación, va a encontrar la vía para prestar ese servicio a sus propios trabajadores y al pueblo de Guatemala. Muchas gracias por su respuesta, candidato Villacorta. Ahora escucharemos la propuesta del presidenciable Amílcar Rivera. Quiero contarle que yo soy hijo de maestra jubilada, soy profesor universitario y voy a ser un presidente con liderazgo y con autoridad, pero seré un presidente para los maestros, pero en especial para que sus hijos reciban una buena educación. Yo conozco los problemas de los maestros porque los viví de cerca con mi mamá. Por ejemplo, una maestra que tiene a su bebé se compone y para que le levanten la suspensión del ICS se tardan entre 12 a 14 meses. Ese es el premio que le dan por haber tenido un bebé. Los maestros que ya cumplieron con su tiempo. La jubilación es un derecho, pero es un derecho en igual de condiciones. Pero el maestro que quiere jubilarse se va a jubilar con mucho menos del salario que tiene actualmente activo. Por eso es que muchos maestros no se jubilan. Entonces no se tiene un sistema, no se va renovando poco a poco, que así debería de funcionar y así tiene que funcionar. Entonces, yo le quiero decir a usted que me permita ser su presidente y yo voy a ser el presidente de los maestros y maestros, les vamos a resolver sus problemas. No voy a esperar a nadie, yo los conozco y yo se los voy a resolver. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo gobierno tras gobierno, porque lo que ha existido es una manipulación, ha existido intereses y al final todos esos intereses son parte del mismo sistema corrupto. Yo conozco los problemas, entonces si los conozco, ¿por qué no los voy a resolver? Tenga la seguridad que si usted me permite ser su presidente, los vamos a resolver. Los maestros están dando clases sin insumos, en condiciones realmente muy tristes y más para sus hijos que reciben clases en estas escuelas. Entonces tenemos que resolver los problemas. Entonces seré un presidente, si usted me lo permite ser su presidente, con liderazgo, con autoridad, pero maestro,
seré su presidente y en especial el presidente para que los niños tengan la educación de este siglo. Gracias a los candidatos por las respuestas a los cuestionamientos planteados. En este momento debemos hacer una pausa. Estamos abordando la temática de educación. Regresaremos enseguida. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos abordando la temática de educación con los últimos cuestionamientos para los presidenciales. Así es, Andy, y precisamente uno de los clamores de los acuerdos de paz de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como de los diferentes pueblos que conforman a nuestro país, consiste en una educación bilingüe intercultural. La pregunta en concreto para los candidatos es la siguiente: ¿cómo impulsará la educación para pueblos indígenas y la educación bilingüe intercultural? Vamos a escuchar la propuesta de Ricardo Sagastume del partido Todos. Bueno, obviamente es un mandato constitucional reconocer la pluriculturalidad y el multilingüismo. El problema es que el Estado no cumple, y no cumple por la mediocridad de sus funcionarios públicos. ¿Cómo garantizarlo? Haciendo trabajar al Estado, retomando el control de las instituciones y dando el buen ejemplo. Vuelvo a insistir, yo no les voy a ofrecer lo que no se puede cumplir hasta que no pongamos en orden la casa. En ningún lugar he encontrado, por lo menos desde que este país retomó la vía democrática hace 38 años, jamás he escuchado que un gobierno diga que va a poner en orden al Estado. La última reforma que intentó modernizar al Estado fue en los años del 96 al 2000. Se reformó la ley del organismo ejecutivo, pero fuera de eso tenemos que modernizarnos, no solo intentar dar la mejor calidad educativa, mejorar la construcción de edificios escolares, darle la capacitación adecuada del siglo XXI a los maestros, dignificarlos en sus salarios, sentarnos a hablar del futuro de nuestros niños con los maestros sindicalizados y no sindicalizados, hablando de un país unido, de un país que es para todos los guatemaltecos. Pero sinceramente no podemos dar el siguiente paso si verdaderamente nosotros no nos sentamos y decidimos cuál es el rumbo que queremos retomar. Yo, sinceramente, los acuerdos de paz son del año 96, producto de unas grandes negociaciones que hubo en Guatemala. Hoy puedo asegurar que están desfasados porque no se cumplieron. A nadie le interesó cumplirlo. Ahí están, son solamente letra muerta. Yo estoy planteando que para retomar la educación de hoy, del siglo XXI de nuestros niños, es el hoy para el mañana, tenemos que volvernos a sentar a negociar con la gente que hoy está trabajando para el futuro. Muchos de los que firmaron los acuerdos de paz ya murieron. No vivamos en el pasado, vivamos hacia el futuro y trabajemos con la gente que hoy tiene una visión diferente de un país diferente, que es un país para todos los guatemaltecos. Ahora, candidato Rafael Espada del Partido Republicano, queremos conocer cómo impulsará usted la educación para pueblos indígenas y la educación bilingüe intercultural. Bueno, tengamos en mente que el ser indígena no es ser diferente. Y les digo porque tenemos un experimento muy bueno en la que estamos tecnificando y estamos educando al niño indígena, al profesor indígena y a la población indígena. Les cuento que en Santa María de Jesús tenemos una pequeña escuela con la Fundación Sana, que es salud, ambiente, nutrición y acceso escolar. Esos niños son 90%, 95% indígenas, hablan su idioma original, maya, y el castellano casi no se habla. Lo que hicimos es que escogimos catedráticos que hablaban perfecto el idioma maya, hablaban español, pero también hablaban inglés. Entonces a los niños los tomamos de 1 a 4 años y los llevamos a tecnificación. Les pusimos películas en inglés, les hablábamos en su idioma, les hablábamos en inglés.
todo el sistema. Pusimos un montón de caricaturas y esos niños a los 4 años están hablando inglés, están leyendo inglés y claro, comienzan a tomar el castellano porque es lo que se comienza a hablar alrededor. Así es que el niño indígena es tan capaz y tan preparado para tomar otros idiomas. Digo este experimento porque sí debemos de tecnificar y no tener miedo. A un niño de 3, 4 años se le entrega un teléfono sin instrucciones. Se les deja 2 o 3 semanas. A las 2 o 3 semanas saben mejor el teléfono que yo, que supuestamente soy cirujano cardiovascular. Estos niños solos ellos aprenden. Tenemos que entrar a un proceso de tecnificación, de modernización de la educación. Tenemos catedráticos y profesores que les estamos pagando bien, están entrenándose bien y creo que esa es la solución. Integración, tecnificación y avances en el sistema educativo moderno. Candidato Manuel Villacorta, es su turno de responder, le escuchamos. Bueno, la multiculturalidad de Guatemala es sinónimo de la diversidad idiomática también. En Guatemala existen más de 20 idiomas originarios y cientos de dialectos. Es una riqueza cultural que no solo le pertenece al pueblo de Guatemala, le pertenece a toda la humanidad. Pero yo sí creo de que aquí incide la construcción de un Estado racista, excluyente y marginalista que ha hecho en las comunidades, particularmente aquellas en donde existe mayor cantidad de personas hablantes de idiomas originarios, como por ejemplo el quiché, el cachiquel, el mam o el quechí, como un estigma vinculado con un atraso. No son pocos los padres, y eso lo sé, de estos niños que prefieren que sus hijos avancen en el idioma español y no en sus idiomas originarios, porque el sistema no está preparado para respetar esos idiomas originarios. No van a encontrar un camino, un caudal para poder proyectarse personal y profesionalmente. Este es un problema estructural del Estado, de un Estado racista, de un Estado excluyente, que ha visto a las comunidades originarias como ciudadanos de segunda clase. Por eso se dice que la peor condición para un ser humano, y aquí lo denuncio, es ser indígena, ser mujer y ser pobre. Y aquí, en Guatemala, eso se reproduce constantemente. Impulsaremos esto a través del respeto a las circunscripciones territoriales, a través también de utilizar métodos efectivos como escritos y audiovisuales, como por ejemplo lo ha hecho ya con éxito la Academia de Lenguas Mayas, por ejemplo, o FEJER, que ha hecho un gran aporte en la comunicación de idiomas originarios, en fenómenos de traducción que tanto efecto han tenido, incluso en materias como salud, como comunicación, como derechos, por ejemplo. Y también habrá que fortalecer, y eso hay que decirlo, en función de una sociedad prospectiva hacia el futuro y global, el idioma inglés. Pero eso será cuando el niño ya tenga un pleno dominio de su idioma originario y del idioma español, para que luego pueda hacer el tránsito a ser trilingüe, particularmente con el idioma inglés, que creemos es ineludible hoy en el mundo. Gracias, candidato. Vamos a escuchar ahora cuál es la propuesta para impulsar la educación para pueblos indígenas y la educación bilingüe intercultural de Amílcar Rivera del Partido Victoria. Yo quiero empezar felicitando a aquellos padres de familia que hablan su idioma materno y que les han enseñado a sus hijos ese idioma materno y el español. Yo los felicito y les agradezco porque han mantenido la riqueza de nuestro país, porque eso es parte de nuestra riqueza de nuestro país. De verdad, muchas gracias. Y ustedes, padres de familia, que le han ayudado o que le han enseñado a sus hijos el idioma materno y también hablan español, mi planteamiento, si usted me permite ser presidente, no es dar clases bilingües, sino es que tengamos la oportunidad de clases trilingües. El idioma materno, ¿dónde lo aprenden? En su casa principalmente, con sus amigos, en la aldea, en el caserío, en la comunidad. Aprenden el español también fácilmente los niños que son una esponja. O sea que aprender
otro idioma, les es muy sencillo. Simplemente es enseñarles el idioma internacional, porque eso nos va a aumentar las competencias como pueblo y como nación, y vamos a tener la capacidad de ser más productivos. ¿Y cómo lo podemos hacer? El Salvador le dio a cada niño una tablet, una computadora. En Guatemala lo podemos hacer también. Sí se puede hacer, están los recursos. A mediano y largo plazo va a ser mucho más económico. Y a través del internet le podemos dar a el 100% de los niños clases en inglés para que podamos tener nuestra juventud, nuestra niñez y nuestra siguiente generación trilingüe. Algunos me preguntarán, ¿y cómo vamos a llevar el internet a esas aldeas, caseríos más lejanos? Hoy a Guatemala ya entró el internet Starlink del señor Elon Musk, que es satelital, y con eso vamos a llegar a todos lados. Por eso yo le pido que me permita ser su presidente y que podamos revolucionar la educación. Mi gobierno, su pilar fundamental va a ser la educación y vamos a tener una nueva generación trilingüe. Ese es el anhelo y por eso es que yo estoy aquí. Muchas gracias, candidatos. Quiero comentarles que hasta acá llegaremos con el tema de educación. Ahora vamos a hacer la transición al tema de salud elemental en la República de Guatemala. Y quiero invitarle a que contextualice, amigo y amiga televidente, conmigo esta información que le comparto. El sistema de salud es de gran importancia para una población. Y en este caso, nuestro país, Guatemala, debiese proporcionar, por ende, protección social de la salud, así como igualdad de acceso con una atención de calidad. Se habla también de tener una red hospitalaria de primera línea. Y por cierto, la red hospitalaria en el país se encuentra con serios problemas de abastecimiento. Por eso queremos conocer de ustedes, presidenciables, lo siguiente. ¿Cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales? Daremos inicio con esta ronda de respuestas con Ricardo Sagastume del Partido Todos. Muchas gracias. Garantizar el 100% es una mentira. Como decir que voy a construir carreteras en todo el país, o como decir que voy a proporcionar millones de empleos, o como decir que voy a proporcionar credibilidad cuando he tenido 16 años de estar en el Congreso y solamente presumo de lo que otros han hecho porque la historia la hicieron otros familiares. No podemos seguir mintiéndonos. Dicen que el Estado debe prestar. ¿De qué Estado seguimos hablando? Y vuelvo al mismo tema y disculpen que insista, pero para poder cumplir con el Estado, ya la educación, ya vimos que el Estado no cumple, la salud tampoco cumple. Y cumplir y garantizar al 100% hay que tomar el control y de nuevo, el Ministerio de Salud tiene que retomar la rectoría, pero también tenemos que ponernos a hacer una relación con los sindicatos. Es el mismo problema que el Ministerio de Salud de Educación. Hay sindicatos que de alguna manera también han obstaculizado. Hay problemas de dignificación salarial, hay problemas de escalonamiento y escalafones. O sea, los problemas son los mismos. Solamente tenemos que volver a hacer lo que he dicho en todo momento. Tenemos que tomar la oportunidad. Una sola nos queda para hacer que el Estado empiece a funcionar. 38 años de haber abandonado al Estado por parte de cada gobierno solo nos da la pauta de que tenemos la razón de habernos metido a política, porque los políticos nos han mentido y nos han ofrecido cada 4 años. A mí me ha tocado desde el lado del sector productivo del país cada 4 años hacer una lista de Santa Claus. Hoy sale en un medio de comunicación la lista de 7 cámaras empresariales. Se repite lo mismo todos los años. Y todos los años queremos tema de hospitales, el problema de las medicinas, que si hay monopolio de las empresas extranjeras y las farmacéuticas nacionales no funcionan. No, señores, tenemos que poner en orden la casa. Y al ponerla en orden podemos garantizar, no el 100%, es un proceso y tenemos que darnos esa oportunidad a empezar hoy.
Muchas gracias por su respuesta, candidato Sagastume. La pregunta que estamos trabajando en este bloque es la siguiente. ¿Cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales? Escucharemos la respuesta y propuesta de Rafael Espada, del Partido Republicano. Como médico estoy aquí. La situación hospitalaria y de salud de Guatemala es indignante. Cualquier guatemalteco se tiene que sentir indignado con nuestros gobernantes que han destruido el sistema de salud. Necesitamos una tecnificación, necesitamos organización y transparencia. Ahora, hay que pensar bien qué es salud. Salud no es la falta de enfermedad. Salud es poder proveerle a la sociedad el bienestar. Con todos los problemas que hay en una sociedad en donde pueden haber problemas de salud, y la sociedad tiene que ser preparada de darle bienestar a todo aquel que tiene alguna afección y prevenir el asunto de enfermedades. La parte hospitalaria es el fracaso de la prevención. Entonces tenemos que planificar muy bien. Tenemos que hacer una reestructuración del Ministerio de Salud, mejorar los presupuestos, pero ante todo, la transparencia y la responsabilidad en la salud. La falta de dignificación en salud y honestidad en salud es lo más indignante. Martin Luther King lo dijo varias veces, que la crueldad más grande de una sociedad es la crueldad en la salud de una población. Tenemos que rescatar este proceso con tecnificación, organización y transparencia para proveer y tener todo el sistema que le pueda proveer al país esa calidad de vida que todos necesitamos. Y no solo con hospitales, estoy hablando de sistemas de prevención, de evolución, de desarrollo y responsabilidad ante las afecciones de la salud de un pueblo. Guatemala tiene muchos problemas y la pandemia nos lo demostró. El desastre y el fallo total en la asistencia de la salud de nuestra población. Muy bien, conozcamos ahora cuál es la propuesta para garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales de Manuel Villacorta del Partido Voz. Bueno, hemos estudiado mucho esto en el Partido Voz porque el tema de la salud nos preocupa. Realmente la salud, al igual que la educación en Guatemala, se convirtió en un privilegio. Cuando insisto, la salud debe ser un derecho inalienable de todos los guatemaltecos. Yo sí creo que necesitamos significativamente que elevar el presupuesto del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en este momento tiene un presupuesto de 13,000 millones de quetzales, es decir, sobre un presupuesto general de 115,000 millones. Es algo así como el 11% del presupuesto del Estado y es el 1.3% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo vamos a abastecer? Pues obviamente necesitamos recursos para poder abastecer. En todos los países desarrollados o en franco desarrollo, el presupuesto en las carteras de los ministerios de salud se sitúa como mínimo en el 2% del Producto Interno Bruto. Así como en educación tenemos 22,000 millones de quetzales asignados, le estamos asignando 13,000 millones de quetzales al Ministerio de Salud. Pero cuando consideramos que la mitad de los niños guatemaltecos padecen desnutrición y desnutrición crónica, cuando vemos estadísticas, por ejemplo, de que 1 de cada 2 guatemaltecos nace y muere sin haber visitado nunca a un médico, nos damos cuenta que el problema de la salud necesita recurso. Pero ese recurso tiene que ser bien administrado, con una verdadera voluntad política y un compromiso con el pueblo, fiscalizado, con auditoría social. Porque lo debo decir, el Ministerio de Salud es sangre dulce para los criminales. Conjuntamente con el Ministerio de Comunicaciones es donde más saqueo por corrupción existe. Llora sangre que en un país donde vemos a las personas sin atención médica, prosiga la corrupción al interior del Ministerio de Salud. Hace muy pocos días estuve en el hospital de Chimaltenango o Taiwán Chimaltenango, en donde se malversaron 67 millones de quetzales. Y el señor viceministro, a los 2 días, con medida sustitutiva, ya estaba en su casa viendo un partido de fútbol y con un whisky en la mano. Mientras niños, ancianos y personas mayores mueren porque no hay insumos.
El problema también es la corrupción. Y ahí intermedia la verdadera voluntad política y el compromiso que vamos a tener en esa materia. Candidato Amílcar Rivera, presidenciable del Partido Victoria. Escuchamos su respuesta. Guatemalteco, yo le pregunto a usted, ¿tenemos un sistema de salud o tenemos un sistema corrupto? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Acaba de pasar la pandemia. Dinero sobró hasta para tirar. Ahí había dinero para tener no solo el 100%, el 200 y hasta 300%. Y no se nos puede olvidar que mucha gente no murió de COVID, murió por falta de insumos y falta de medicinas. Tanto fue lo absurdo que a los médicos ni les pagaban su salario o que no les daban sus mascarillas. Entonces, señores, no es un tema de dinero, es un tema de corrupción. ¿Cuál es el primer paso que se debe dar? El ministro de Salud Pública no debe representar a las farmacéuticas, no debe representar financistas, debe representar a los salubristas y al pueblo de Guatemala. Y el otro factor importante, que usted lo sabe, debemos de desmonopolizar la medicina. Y yo quiero que usted me permita ser su presidente para hacerlo, porque sí se puede hacer, sí lo podemos lograr. ¿De qué depende? Decisión, de carácter, de temperamento, porque eso es lo que no se ha tenido. Es más fácil lo que han hecho todo este sistema corrupto, aceptar que siempre sigan mandando los que han mandado desde atrás, que son los que se ven beneficiados, y usted, guatemalteco, siempre se ve afectado. Permítame ser su presidente para que usted ya no salga de un centro, un puesto de salud o de los hospitales con una receta, que usted salga con su medicina, porque sí se puede, desmonopolizando la medicina. Y el otro factor, yo voy a utilizar los mecanismos de gran escala, como el Comisca, y así como el Comisca existen otros sistemas. El Comisca es un sistema centroamericano, pero hay otros que se pueden utilizar para adquirir la medicina a menos de la mitad de precio que hoy por hoy se está adquiriendo. ¿Para qué? Para garantizarle a usted que usted salga de un puesto, un centro de salud o del hospital con la medicina como usted se lo merece. Gracias a los candidatos por sus respuestas. En este momento haremos una pausa. Regresamos abordando los temas de salud en este foro y debate electoral. Ya volvemos. Electoral. Continuamos. Agradecemos contar con su sintonía en Foro y Debate Electoral 2023. Claro que sí, y continuamos en este importante tema para todo el país como lo es la salud. Y precisamente quiero comentarle que hoy, actualmente, hay 17 profesionales de la salud por cada 1000 habitantes, cuando el mínimo debería ser de 45. La pregunta para los candidatos es la siguiente: ¿cómo incrementará el personal calificado en el sistema de salud y dignificará su trabajo? Escucharemos la propuesta de Ricardo Sagastume del partido Todos. Muchas gracias. Voy a poner un ejemplo que tal vez no tiene nada con la respuesta, con la pregunta, pero sí con la respuesta. Hoy salió en un medio de comunicación que están investigando a un decano de una universidad que contribuyó a que un profesional del derecho cometiera fraude para poder llegar a ocupar un cargo en la administración pública y que hoy están poniendo en riesgo este proceso electoral. El punto medular aquí es qué calidad de profesionales estamos produciendo en las universidades. Porque cuando hablamos de crisis, de corrupción del Estado, de las instituciones públicas, están ocupados por profesionales que vienen y provienen de las universidades privadas y la universidad estatal. ¿Qué calidad de profesionales verdaderamente estamos produciendo? Nos hemos preguntado, porque hablamos de un Estado corrupto y hablamos de un Estado mediocre y hablamos de políticos que no están al nivel que requiere un país como Guatemala en pleno siglo XXI.
Y hablamos también de un Estado que se vuelve racista, excluyente y marginal, porque al final de cuentas resulta que no supimos aplicar lo que es igualdad ante la ley y eso cercenamos oportunidades de los guatemaltecos. ¿Cómo mejorar el nivel profesional y el nivel del personal? Primero, dignificarlo, pero tenemos que poner a las universidades a que verdaderamente miren cuál es el rol que están ocupando, produciendo qué tipo de profesionales. Las universidades privadas, no puedo generalizar porque no lo voy a hacer, pero muchas de las universidades solamente fueron construidas y constituidas para generar un negocio y participar en lo que es la designación de funcionarios públicos en determinados segmentos. Pero el problema es qué calidad de profesionales. Y una ley específica de las universidades privadas tiene que ser reformada. Tenemos que tomar el control y fiscalizar que funcionen para lo que fueron creadas. Y hablábamos en el segmento anterior de los acuerdos de paz. Nosotros los acuerdos de paz los tenemos que ver como una oportunidad de sentarnos todos los guatemaltecos para no seguir hablando ni de racismo, ni de marginación, ni ningún otro modelo de exclusión, sino de ser iguales ante la ley. Gracias, candidato. Vamos a escuchar ahora la propuesta de Rafael Espada del Partido Republicano respecto a cómo incrementará el personal calificado en el sistema de salud y dignificar así su trabajo. Como dije inicialmente, es combinación, educación y preparación en salud. Tienen que combinarse los dos. Yo soy decano de una facultad de medicina y estamos preocupados y estamos dedicando mucho tiempo a la reestructuración de la calidad no solo médica, sino de todo el personal, porque no solo es el médico el que tenemos que mejorar, enfermerías, técnicos, sistemas hospitalarios, administradores de hospitales, es un cuerpo entero de personal dedicado al desarrollo de un hospital que pueda cumplir y un sistema de salud que pueda cumplir. Como dije, es un sistema que tiene que comenzar desde el área preventiva, el área de atención primaria, no la primaria como dijeron unos candidatos, sino de atención primaria que desarrolla y lleva a la salud más positiva. Las escuelas de medicina actualmente en Guatemala, hay 7 facultades de medicina, trabajando muy duro, pero no tenemos hospitales universitarios, no tenemos hospitales de enseñanza. Los hospitales nuestros del gobierno son milagrosos, ahí se hacen milagros. Entonces tenemos que reformar y estructurar los hospitales existentes, mejorarlos más para prevenir y hacer el trabajo de educación. Un hospital no solo es para cuidar al paciente, es para educar y formar a este cuerpo de personal que necesitamos en Guatemala. Esos números que se dijeron anteriormente, tenemos que estructurarlos y formarlos. Y también sistemas de formación educativa. Hoy en día tenemos por la Federación Mundial la acreditación de las escuelas de medicina. En el año 2024 será prohibido tener una escuela de medicina que no esté acreditada. No se podrá practicar porque estamos hablando de vidas humanas. Todas las universidades tienen que esforzarse a acreditar sus sistemas. Actualmente solo hay 2 en Guatemala acreditadas y tenemos que acreditar todas para que la educación sea moderna, técnica, avanzada del verdadero siglo XXI para la salud del país que tiene que ser del siglo XXI a nivel mundial. Pero son hospitales, escuelas, tecnología. Muchas gracias por su respuesta, candidato Espada. Ahora escucharemos la propuesta del presidenciable Manuel Villacorta del Partido Voz. En Guatemala actualmente hay aproximadamente 15.000 médicos en activo. Hay muchos colegiados, pero en activo 15.000. Pero lo que tenemos que tener presente es que el 80% de esos 15.000 médicos en activo están operando en el área metropolitana. Es decir, solo el 20% está disponible en el resto de departamentos y no digamos aldeas, caserías o cantones. Guatemala tiene un médico por cada 1.000 habitantes, una tasa extremadamente pequeña y que se debe incrementar. Pero también debemos ver el problema en una forma estructural. La dignificación del médico, del enfermero, del paramédico, tiene que ser algo latente en el país y lo vimos en la pandemia. En medio de turnos
agotadores y haber estado en la primera línea del combate contra el COVID, muchísimos jóvenes vinculados a medicina, a la salud, médicos, tuvieron que incluso solicitar humildemente al gobierno que les pagara sus salarios. Lo que vemos ahí es un abandono total por parte del Estado. Necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeras, necesitamos más paramédicos, pero también tenemos que entender que esto va a partir de un trabajo integral entre el gobierno central y todas aquellas facultades de medicina en donde se pueda promover mayores promociones a su vez de médicos. Pero la carrera de medicina en Guatemala, vuelvo a decirlo, es un privilegio también. Es una carrera muy cara, que se necesita mucho recurso para poder estudiarla, lo que desincentiva a muchos jóvenes valiosos que tienen esa vocación a ya no continuarla. Debe garantizarse un salario, el pleno empleo, la carrera médica y un salario digno. Pero también debe implementarse un programa de asistencia financiera para los estudiantes que estudian medicina. Un sistema de asistencia crediticia, por ejemplo, y también un sistema de asistencia crediticia para que estos profesionales puedan equipar incluso también sus clínicas, porque los insumos, los equipos son extremadamente caros. Es un trabajo integral entre las universidades, entre el Estado, particularmente el Ministerio de Salud, con una vocación de reivindicar el derecho a la salud como un pleno derecho de toda la población guatemalteca. Candidato Amílcar Rivera, presidenciable del Partido Victoria, ¿cómo incrementará usted el personal calificado en el sistema de salud y dignificar su trabajo de ser el próximo presidente? Yo quiero empezar recordando muchas publicaciones que hicimos en época de pandemia. Posiblemente usted que me ve, más de alguna hizo o comentó. Y decíamos nuestros héroes sin capa. Y realmente los salubristas fueron nuestros héroes. ¿Pero qué hizo el gobierno? Darles la espalda. Entonces, hoy, no solo los médicos hay que dignificar. Claro, tenemos que dignificarlos y por supuesto que si usted me permite ser presidente lo vamos a hacer. Pero ¿cuántos salubristas hoy en día están por contrato? Y los que nos están gobernando hoy por hoy con sus partidos aliados amenazan a estos salubristas que dieron la cara por nosotros en pandemia y se pusieron al frente y los están amenazando que si no hacen campaña por ellos les van a quitar su contrato. Eso es injusto. Todos merecemos tener estabilidad laboral. Si usted me permite ser su presidente, tenga la seguridad que los salubristas que estén por contrato los vamos a presupuestar, porque los vamos a dignificar. Y usted, padre de familia, joven, jovencito, señorita, que quiere ser médico, quiere ser doctora, pero que sus padres no le pueden mantener su carrera y que tienen las capacidades intelectuales y que son gente esforzada, porque ser médico no es una carrera fácil, es una carrera que hay que dedicarle muchas horas de estudio, muchas horas de lectura y tiene que haber una vocación. Pero si usted me permite a mí ser su presidente, tenga la seguridad que yo voy a crear las becas necesarias para que usted pueda ir a la universidad y que pueda alcanzar ese anhelo y que usted le pueda servir al ser humano, ayudándole a curarse, porque al final eso es lo que los médicos sueñan, pero no lo han hecho por falta de oportunidades. Permítame ser su presidente y yo le voy a dar la beca para que usted le pueda servir a su prójimo. Gracias a los candidatos por las respuestas que nos han planteado en las interrogantes que les hemos dado a conocer. El próximo cuestionamiento tiene que ver con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque de hecho el Estado es el mayor deudor en el ICS. Se le adeudan 60,000 millones de quetzales, de hecho. Así que queremos saber, presidenciables, cómo y de qué manera pagará la deuda al ICS de ser el próximo presidente. Conozcamos la propuesta de Ricardo Sagastume del partido Todos. Muchas gracias. Yo también quisiera saber cuándo se va a pagar esa deuda y qué ha pasado con los responsables
de no haber cumplido con la obligación que tiene el Estado. Porque al final, entendiendo que es un derecho humano el acceso a la salud, es porque se atienden a aquellas personas aún cuando su patrono no ha cumplido con sus obligaciones, y es porque es un derecho humano, es un derecho a la salud. El Estado verdaderamente ha sido un irresponsable, pero es que el Estado no funciona si no está a través de las personas que ocupan esos cargos. Obviamente el seguro social y la seguridad social es un asunto de tema constitucional, y cambiarlo implicaría muchas consecuencias, generaría muchas dudas y pondría alarmas innecesarias de que se va a privatizar o no la salud pública y la seguridad social, y ese es un tema que obviamente no nos interesa entrar a discutir porque somos respetuosos de los mandatos constitucionales. El problema son las autoridades que han sido designadas por parte del gobierno central cuando nombran, por un lado, a un presidente del ICS amigo del gobierno central. Y luego ahí empiezan a hacerse una serie de arreglos y negociaciones, listas de medicinas y obviamente hacerse de la vista gorda de exigirle al Estado el cumplimiento de su obligación como patrono. ¿Qué ha pasado con las cuotas de los trabajadores que no se han pagado al ICS por tantos años? ¿Alguien va a alegar que hay prescripción? Bueno, sobran los abogados para plantear esas condiciones y decir que ya no se puede exigir. Es un derecho humano y es exigible. Y en mi gobierno cortaremos absolutamente con esos nombramientos de compadrazgo y vamos a hacer, a través de un diálogo nacional, vamos a cumplir con ese pago. ¿Encontraremos la fórmula? Sí, porque al final de cuentas, ya sea el ministro de Finanzas o cualquier otra autoridad, dirán que no hay recursos, que no hay condiciones, pero sí hay recursos para robar. Hay recursos para viajes, hay recursos para corromper la provisión de material y de pagar los sueldos y dignificar al personal médico en cada una de las instancias de la salud pública. Así que vamos a cumplir, vamos a hacer que el Estado cumpla. Es un derecho humano. Candidato del Partido Republicano, Rafael Espada. De ser usted electo el presidente de la República de Guatemala, ¿cómo y de qué manera pagará la deuda al ICS? Le escuchamos. Tenemos que entender qué es seguridad social y qué es la institución de Guatemala, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Seguridad social interpretada con el ICS de Guatemala es vivienda, educación y salud. Hay metodologías para proteger la salud del país. Un plan que tenemos nosotros proyectado es un seguro universal nacional, un seguro de salud, dado a la población para que tenga garantizada su salud, asociado a los hospitales públicos. Pero tenemos que combinar estas dos cosas. La deuda es una vergüenza, pero es una vergüenza de nosotros que hemos sostenido a los gobernantes que han sido totalmente ineficientes y totalmente irresponsables en pagar las cuotas que se tienen que dar. Legalmente hay que revisarlas porque pagar esa cuota de miles de millones de quetzales, ¿nos vamos a endeudar para pagarla? No. Tenemos que ver legalmente cómo podemos diluir esa deuda y ver hacia adelante, hacia un siglo XXI, con un seguro universal y una seguridad social bien establecida, bien dirigida y bien constituida. Debemos de parar también el precio de las medicinas y los equipos médicos. Desafortunadamente estos grupos de los medicamentos y equipos médicos son los que pagan las campañas electorales. Son las mafias que pagan las campañas y pagan a los que están en el gobierno. Eso hay que pararlo inmediatamente y evitar esos sobreprecios de medicinas. En Guatemala tenemos la medicina más cara. Tenemos que regularizar primero la oferta, los monopolios de esos medicamentos y el proceso de registro, que también son un gasto innecesario. Podemos simplificar el proceso de obtención, porque la medicina no solo es cara para el paciente, es cara para el gobierno, es cara para el ICS. Y lo que está llenando de plata son los proveedores de medicinas. Tenemos que controlar esa proveeduría de medicamentos, equipos médicos, porque es indignante para nosotros los médicos ver esa destrucción y desorden de un seguro social que debería ser mucho mejor.
Vamos a escuchar ahora cuál es el plan que tiene en este tema de cómo y de qué manera pagar la deuda pública al ICS por parte del candidato del Partido Voz, Manuel Villacorta. Bueno, yo voy a responder concretamente a cómo se tiene que pagar esa deuda. En principio debo decir que cuando se experimentó que la Caja de Seguridad Social en Costa Rica en los años 40 funcionaba muy bien, Guatemala intentó hacer lo mismo acá y con asesores costarricenses se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y es importante reiterar, ¿cuál es la filosofía de la seguridad social? La solidaridad, que todos paguemos ese seguro. Mejor si yo no tengo que ir a un hospital, pero si alguien tiene que ir, va a encontrar la solidaridad de los tributantes para que pueda ser atendido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque ese tratamiento implica costos. Yo creo que mi gobierno va a reconocer esa deuda, no vamos a evadirla, bajo ninguna artimaña legal. Nosotros sí vamos a reconocer esa deuda de 60.000 millones de quetzales que gobiernos irresponsables dejaron de pagarle al ICS. Pero tenemos que hacer un pacto con la junta directiva, con sus dirigentes, y que si se va a empezar a pagar esa deuda, pues exista una ampliación en la calidad de los servicios, que exista una ampliación en la cobertura geográfica y que, por supuesto, exista una ampliación en el número de afiliados. Si esas tres características, la Junta Directiva del ICS y sus autoridades se comprometen a sacarlas adelante bajo gestión de resultados, mi gobierno sí va a pagar esa deuda. ¿De dónde vamos a tener los recursos? Hemos hecho estudios con el equipo de economistas dentro del Partido Voz que los tenemos y que son muy buenos. Si combatimos la corrupción, podemos tener aproximadamente 8.000 millones de quetzales cada año. Son 8.000 millones de quetzales. Si combatimos la evasión fiscal, que es terrible, y la elusión fiscal, tendríamos por lo menos otros 8.000 millones de quetzales. Y también nosotros podríamos venir y en la austeridad del gasto público tener otros 4.000 millones de quetzales, lo que nos estaría dando un monto de 20.000 millones de quetzales, del cual se puede empezar a amortizar esa deuda. También no nos da miedo acceder a un crédito negociado a muy largo plazo, y a tasas de interés muy favorables, porque la salud del pueblo merece cualquier sacrificio y en mi gobierno lo vamos a cumplir. Candidato del Partido Victoria, Amílcar Rivera. Escuchamos su respuesta. Yo quiero iniciar consultándole a usted si usted goza de ICS, porque la mayoría de guatemaltecos cuando tienen una enfermedad crónica quisieran tener ICS, muchas personas. Pero quiero decirle algo importante que no se ha mencionado. Lo que pasa es que aquí el gran problema es que los políticos gozan de ciertos privilegios que usted guatemalteco no tiene. Por ejemplo, los diputados, ¿qué les va a interesar el tema del ICS si ellos tienen un seguro privado no pagado con el dinero de ellos, pagado con sus impuestos? Permítame ser su presidente. Esos privilegios los tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque no es justo. ¿Por qué usted sí tiene que pagar su ICS y al funcionario le tenemos que pagar con los impuestos un seguro médico? Y yo lo hablo porque yo le exigí a los diputados de la bancada Victoria que no aceptaran ese seguro privado. Y en los 4 años, todos los años rechazaron ese seguro. ¿Por qué? Porque no solamente se debe de hablar, se debe de demostrar. ¿Con qué? Con hechos y con realidades. Señores, podemos empezar a pagar poco a poco y cumplir con los compromisos, porque yo quiero ser, si usted me lo permite, un presidente que haga cumplir la Constitución, que tengamos igualdad. ¿Por qué el funcionario con derechos que usted no puede tener? ¿Por qué usted, con sus impuestos, con su dinero, que le cuesta muchísimo ganar, a cuenta de qué usted le tiene que estar pagando un seguro privado? Permítame quitar esos privilegios en Guatemala. No podemos seguir así. Tiene que cambiar Guatemala. Yo estoy aquí porque no me resigno
a que tengamos la Guatemala que hoy tenemos. Podemos retomar el camino correcto. El camino correcto no es un camino ancho, es un camino angosto, pero sí se puede caminar en ese camino correcto. Permítame poder hacerlo. Gracias, presidenciables, por sus respuestas. En este momento iremos a una pausa. Regresamos en breve con más de Foro y Debate Electoral. Volvemos de inmediato. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Continuamos con más preguntas de Foro y Debate Electoral, donde estamos abordando la salud en nuestro país. Claro que sí, y quiero contextualizar este tema con usted, amigo y amiga televidente, para que podamos todos juntos entender la pregunta que le propondremos a los candidatos. Y es que desde el año 2015, que se dio la salida del programa de extensión de cobertura PEC, hay una brecha de, escuche, más de 4 millones de guatemaltecos que no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud en la República de Guatemala. La pregunta en concreto para los 4 candidatos es la siguiente: ¿cómo mejorará el acceso a la atención médica y reducirá así la disparidad entre las diferentes regiones y grupos de población? Escucharemos la propuesta de Ricardo Sagastume del partido Todos. Sinceramente es un verdadero crimen lo que ha ocurrido, porque eso significa que no hay igualdad ante la ley entre los guatemaltecos. No solamente guatemaltecos frente a la ley per se, sino también porque en las distintas regiones del país está demostrado que el Estado y las instituciones relacionadas con el sistema de salud han sido incapaces de poder dar ese servicio. Y vuelvo a lo mismo. La Constitución Política de la República debiera ser nuestro marco regulatorio. Y si queremos tener un Estado funcional desde el día 1, tenemos que rescatar esa institucionalidad y rescatar la República y poner en orden la casa. Cometer ese crimen contra esos 4 millones de guatemaltecos verdaderamente es una violación a sus derechos elementales, sus derechos humanos más esenciales. Por eso tomé lo que mi amigo Manuel dijo sobre el Estado racista y un Estado verdaderamente que es excluyente. Y yo me niego a hacerlo mientras haya autoridades que respeten la Constitución y respeten la ley. Pero tenemos que sentarnos a diseñar cuál es el nuevo Estado que queremos y hasta dónde queremos hacer para cumplir con los guatemaltecos. Yo no quiero seguir pensando que nuestro Estado verdaderamente viola esos derechos más elementales, la salud, la vida, la educación de los guatemaltecos. Yo me niego a seguir aceptando que tengamos que estarle rogando cada 4 años a los candidatos presidenciales y a los partidos políticos para que cumplan para lo que se han metido para hacer política. Me niego, me resisto a hacer eso, pero eso solo se puede hacer con autoridad, gobernando con la Constitución en la mano y respetando los derechos más elementales. ¿Cómo vamos a hacer para que esos 4 millones y muchos más puedan tener acceso a la salud? Hacer que se cumpla la Constitución, pero fundamentalmente, de nuevo, necesitamos hacer un llamado a la unidad de los guatemaltecos y repensar el nuevo rumbo de nuestra sociedad. No más exclusiones, no más racismos, no más disrupciones en el Estado en perjuicio de los guatemaltecos. Necesitamos un gobierno que funcione, necesitamos nuevos funcionarios, necesitamos la oportunidad para hacer lo que no han hecho los que ya pasaron antes que nosotros. La pregunta que les hacemos a los candidatos es cómo mejorar el acceso a la atención médica y reducir así la disparidad entre las diferentes regiones y grupos de población. Escuchamos la respuesta de Rafael Espada del Partido Republicano. El sistema de salud de Guatemala, en teoría y en el libro, está muy bien. Atención primaria, prevención, clínicas progresivas, hasta el hospital grande. Sin embargo, no sucede, porque la estructura y los dirigentes no han tenido el orden de aplicarlo.
Y comencemos con los presupuestos. Se mencionaron los presupuestos en salud. Desafortunadamente, el presupuesto de salud de Guatemala es el más bajo de América Latina. Es el 1.5 del Producto Interno Bruto. Como mencionaban, son 12,000 millones de quetzales que no alcanzan ni para comenzar. Tenemos que duplicar y triplicar. Nosotros lo queremos llevar en los siguientes 3 años a 2.5 a 3% del Producto Interno Bruto. Con ese dinero podemos formular y hacer todo el plan preventivo asociado a las municipalidades, porque las municipalidades son los encargados de agua, de desechos, de drenajes y de basura, que previenen 60% de las enfermedades que tiene Guatemala. Diciendo esto, ya pondríamos una clínica, un centro de salud en cada municipio de Guatemala. Un centro de salud equipado con todo, que haya un médico, una enfermera, que cubra las 24 horas del día, que cubra todo el servicio a nivel municipal con la salud primaria. Un pequeño accidente, un catarro, una gripe. Y luego ya se avanza al siguiente paso, que son centros con un poco más de equipamiento, en el que puede atenderse un parto normal, una neumonía que se controla 24 horas y procesos de encamamiento corto. Y luego mejorar el sistema hospitalario. Tenemos que tener un hospital a nivel altísimo de cada región. Son 6, 7 regiones con Guatemala en las que debemos de tener hospitales con todo el equipo a nivel mundial. Con esos hospitales regionales centrales podemos completar el servicio médico. Pues necesitamos, primero, aumentar los presupuestos. Segundo, mejorar el equipamiento y el personal. Y dignificar al personal médico y paramédico para que funcionen bien, coordinados en una forma del siglo XXI. Candidato Manuel Villacorta, es su turno de responder. Bueno, son tantas las demandas que va a tener el Estado y mi gobierno en particular, y en este caso, en el tema de salud. Hemos pensado en eso, porque tenemos un verdadero plan de gobierno que se puede ver en manuelvillacorta.com.gt, ahí está el tema de la salud. Tenemos que trabajar en una estrategia de recursos disponibles en un modelo integrado. Ser objetivos, trabajar con lo que tenemos, no con aspiraciones, ni con retórica, ni con demagogia. Trabajar con lo que tenemos. Y a partir del 14 de enero del próximo año, así lo vamos a hacer. Necesitamos tener un hospital en los 22 departamentos, de hospitales departamentales de primera línea, totalmente integrados, vinculados con la capacidad de recepción cuantitativa de la población de cada departamento. Tenemos que ampliar la red de centros de salud en todo el país, ampliar la red de puestos de salud en todo el país y ampliar la red de los centros de atención permanente o los CAPS. Eso es fundamental. Pero también impulsar la salud preventiva, porque eso nos va a ayudar muchísimo, desde una perspectiva holística, porque no podemos llevar salud si las comunidades no tienen agua potable, si no tienen higiene alimenticia, por ejemplo. Esto es holístico y es integral. Es el gran desafío de ser estadistas frente a tanta demanda. Pero también tenemos que hacer una integración de los recursos disponibles. 1 de cada 2 partos están siendo atendidos por las comadronas. ¿Cuántas veces yo me he reunido con ellas? Y llora sangre ver las condiciones en que están. Sin reconocimiento financiero, sin asistencia técnica, abandonadas a su suerte. ¿Y qué decir de los mal llamados mecánicos dentales? Que son odontólogos ancestrales que manejan la materia, que son los únicos que van a llegar a un caserío, a un cantón, a un municipio, además hablando los idiomas originarios, donde jamás va a llegar un médico. Tenemos que integrar estos recursos y también impulsar el médico de la familia, que los médicos visiten las familias en salud preventiva, con registros civiles precisos, y los médicos escolares en todos los ámbitos. Con esto vamos a lograr llevar más salud a todo el pueblo de Guatemala. Escucharemos ahora cuál es el plan que tiene en este sentido Amílcar Rivera del Partido Victoria. Guatemalteco, usted que me escucha, estamos a pocos días
de poder cambiar nuestra Guatemala, si así lo decidimos. Usted va a tener la opción. Los planes en Guatemala han existido, las políticas han estado, pero cada 4 años hemos caído a más de lo mismo, o es más, siempre a peor, y hemos ido de mal a peor cada vez más. Usted tiene la gran opción, hoy por hoy, en estos casi ya 3 años y medio, nos han gobernado los del sistema corrupto. A mí siempre me ha gustado ser directo y muy claro, así me enseñaron, así soy. Hay una gran alianza que nos quiere seguir gobernando y que quieren que el sistema de salud no cambie. ¿Quiénes están en ese sistema? Está la señora Sandra, está la señora Suri, está el señor Mulet, está el señor Conde. Yo estoy aquí porque yo no me resigno a que siga el sistema de salud pública como hoy está. Yo quiero que nuestra Guatemala cambie. Yo quiero que tengamos un sistema de salud de primera, que funcione, que usted llegue al hospital, al centro de salud, al puesto de salud y que tengamos la medicina. Pero no podemos seguir con los monopolios de la medicina. No podemos seguir siendo el país de toda la región donde más cara sea la medicina. Tenemos que romper esos monopolios. Romper esos monopolios significa romper también el sistema corrupto que nos ha estado gobernando. Si no, podemos hablar de muchos planes, pero usted tiene la decisión en su mano. Yo soy un hombre con carácter, con temperamento, que me puedo enfrentar y me voy a enfrentar a los corruptos, si usted me lo permite, este 25 de junio, porque no podemos seguir en el camino que va a Guatemala. Yo por eso estoy aquí, porque no me resigno a la Guatemala que estos corruptos nos han dado. Tenemos que cambiarla y se puede cambiar. Muchas gracias por sus respuestas, candidatos, en este bloque. Haremos una pausa en este momento, un contacto con nuestros anunciantes. Volveremos de inmediato. Por favor, no nos cambien. Ya regresamos. Foro y debate electoral. Continuamos. Muy bien, ya estamos de regreso en Foro y Debate Electoral 2023. En esta última parte, los candidatos invitados en esta noche tendrán el espacio de 1 minuto para enviar su mensaje a la población guatemalteca. Así que vamos a iniciar con Ricardo Sagastume, presidenciable del partido Todos. Un medio de comunicación decía hoy, los candidatos ofrecen y prometen. Y voy a tomar las palabras de José Mujica, el presidente José Mujica. Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un buen líder, es un comerciante de la política que te da algo a cambio de tu voto. El pueblo debe ser sabio y darse cuenta que esos candidatos son los que han destruido la política y hacen creer que porque regalan más tienen el derecho a entrar a robar en las arcas del Estado. Así que recuerden, el pecado no es recibir el regalo, sino votar por ese comerciante de la política. Este 25 de junio, no vuelvas a equivocarte. Vota correctamente. Vota por Ricardo Sagastume, el presidente de la oportunidad. Vota por el Partido Morado. Vota por Todos. Ahora escucharemos el mensaje a la población del presidenciable del Partido Republicano, Rafael Espada. Guatemala necesita un cambio. Guatemala merece un cambio. Tenemos que otorgarle ese cambio a nuestro país. Salud y educación para mí, por eso estaba muy contento en este foro, porque es lo que me ha llevado a mí a ser exitoso en mi carrera como médico. Estudiando, trabajando, protegiendo al ser humano. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero tenemos que hacerlo más global, descentralizando, siendo honestos, tener una vida intacta y una vida honesta, una vida que sea ejemplar, no solo para la persona, sino para la población.
Guatemala necesita un gobierno de personas que quieren trabajar por Guatemala, que han trabajado por Guatemala. Todos los que hemos trabajado por Guatemala necesitamos esa oportunidad, lo vamos a hacer, vamos a luchar muy fuerte por la salud, la educación y llevar a Guatemala a ese siglo XXI. Ahora es el turno de Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido Voz. El 14 de enero de 1986, los guatemaltecos pensamos que estábamos introduciéndonos en un camino franco hacia la democracia. Hemos tenido 9 presidentes, de los cuales 3 han estado en prisión por corrupción. Esto no funcionó, porque fue surgiendo una partidocracia corrupta como un cáncer que hoy se extiende como una metástasis en todo el aparato público. Corrupción e impunidad, sobre eso viven. Pero no se imaginaban que el partido Voz, un partido pequeño, una pequeña lucecita, iba a ir caminando y convertirse hoy en la verdadera antorcha de luz para cambio en este país. El partido Voz hoy es el único partido real de oposición ante esa partidocracia corrupta. El 25 de junio, guatemaltecas, habrá que votar para seguir con esta tragedia o el cambio definitivo. El partido Voz. Ahora es el turno de escuchar el mensaje de cierre de Amílcar Rivera, candidato del partido Victoria. Guatemalteco, yo estoy aquí porque no me resigno a tener la Guatemala que este sistema corrupto nos ha dado. Yo estoy aquí porque jamás en mi vida me he resignado y he aceptado lo que esa gente desde la presidencia nos ha dado. Tenemos la gran oportunidad de retomar el camino correcto. Y yo quiero pedirle hoy a usted tiene en sus manos la gran oportunidad que cambiemos esto. Usted va a decidir. Yo tengo el carácter y tengo el temperamento para enfrentarme a estos corruptos y para acabar con las maras y los extorsionistas. Y yo le quiero pedir que me dé la oportunidad de ser su presidente y demostrarle que sí se puede lograr. Por eso, este 25 de junio, yo le pido que salga a votar y con mucha fuerza. Llama vista, llama marcada. Esta noche escuchamos en voz de los candidatos sus propuestas en estos temas relevantes como lo son la educación y la salud para todos y todas las guatemaltecas. Les esperamos mañana martes 6 de junio para un nuevo programa de Foro y Debate Electoral 2023, la recta final por TN23. Los invitamos también para que sigan la transmisión por Radio Sonora y Chapín TV. Gracias a los candidatos por habernos acompañado durante estas 3 noches para abordar los distintos temas. Que descansen hasta mañana. Muy buena noche.